ya saben que se viene un proceso de restauración importante. Por ejemplo, una de ellas es la más pequeña, incluso de las que pueden ser llamadas iglesias, ¿no? Sí, Nuestra Señora del Rosario es una iglesia muy conocida justamente por su peculiaridad, que es pequeñita. Era antes una capilla de una hacienda y bueno, luego se transformó en la iglesia más pequeña del mundo, que también es llamada la iglesia de Bajo el Puente y se encuentra en el Jirón Trujillo, que era el antiguo camino que llevaba en el virreinato hacia el norte del Perú, hacia Trujillo, y que pasa también por San Lázaro. Coincidentemente, estas dos son las iglesias que se van a restaurar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente juntos en este podcast Voces del Patrimonio. Esta vez para tratar un tema muy especial, muy entrañable, la restauración de 4 iglesias emblemáticas para el Arzobispado de Lima. Para eso nos acompaña un invitado también muy especial, el arquitecto Wilfredo Torres. Willy, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy muy bien, muchas gracias Duncan por la invitación. Willy, inicia este 2025 un proceso histórico, ¿no? La restauración de 4 iglesias muy queridas, muy entrañables para el arzobispado. Efectivamente, esta es la primera vez que se van a restaurar 4 iglesias en contemporáneo. Ha coincidido de que el proyecto del BIT con el Ministerio de Cultura han escogido 3 iglesias en el RIMAC y nosotros como arzobispado hicimos un convenio con ellos para la recuperación de las mismas. Estas iglesias son San Lázaro, Santa Liberata y Nuestra Señora del Rosario. Aparte de ello, también durante el año 2023 y 2024 se han venido desarrollando muchas coordinaciones con la Municipalidad de Barranco y hemos hecho un expediente técnico que ya está aprobado y tiene licencia de obra para iniciar pues la restauración de la ermita de Barranco. Es un proyecto anhelado durante muchísimos años. No, y creo que también la municipalidad está muy comprometida, la municipalidad de Barranco, ¿no? Y como has dicho, ya está, digamos, en unos pasos adelante la restauración de la ermita. Sí, están a puertas ya. En realidad están en este momento viendo el tema de la obra, ¿no? Cuándo van a licitar la obra, pero el expediente ya está terminado. En el caso del RIMAC, 2 de las 3 iglesias ya están elaborando el expediente y muy pronto tendremos noticias positivas. ¿Qué significa esto, Willy, en tu experiencia, en el ánimo de siempre preservar el patrimonio, en el ánimo siempre de darle a la comunidad lo mejor que se pueda? ¿Qué significa que en un año puedan iniciar los trabajos de restauración de 4 iglesias? Es algo muy especial. Realmente es difícil. No, eso no sucede ni siquiera en Cusco, ¿no? Que tienen tantos recursos económicos. Pero acá en Lima hemos logrado que comiencen estos procesos de restauración gracias a la gestión del Arzobispado de Lima. Ahora, estas iglesias son muy emblemáticas, las 4 que te hemos mencionado, y esperamos, pues, que todo vaya bien y que, con el favor de Dios, comencemos obras a mitad de año. Qué bueno. Y tienen características especiales para que las personas que ya las han reconocido y que ya saben que se viene un proceso de restauración importante. Por ejemplo, una de ellas es la más pequeña, incluso de las que pueden ser llamadas iglesias, ¿no? Sí, Nuestra Señora del Rosario es una iglesia muy conocida, justamente por su peculiaridad, que es pequeñita. Era antes una capilla de una hacienda y, bueno, luego se transformó en la iglesia más pequeña del mundo, que también es llamada la iglesia de Bajo el Puente. Y se encuentra en el Jirón Trujillo, que era el antiguo camino que llevaba en el virreinato hacia el norte del Perú, hacia Trujillo, y que pasa también por San Lázaro. Coincidentemente, estas dos son las iglesias que se van a restaurar. Y San Lázaro tiene ahora, me imagino, una importancia también que le da mucho valor, ¿no? Porque fue la iglesia donde se desarrolló como sacerdote nuestro actual cardenal. Así es una iglesia muy antigua que tiene sus orígenes en un hospital para leprosos que comenzó a funcionar durante el virreinato y después ha sufrido muchas transformaciones. Y pues coincidentemente allí nuestro cardenal también ha sido párroco. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ya vamos dándonos cuenta de todo lo que significa este legado, de todo lo que va envolviendo este proceso de restauración de 4 iglesias realmente emblemáticas. Willy, eh, por favor, si nos podrías explicar en qué consiste este proceso de restauración, en qué consiste un expediente técnico, cómo tienen que llevarse estas obras. Ok, sí.
La restauración de edificios tan antiguos tiene mucho que ver con sus vestigios históricos y arqueológicos. Por eso es que el componente arqueológico es muy importante, dado que en estas iglesias, para hacer las reparaciones de muros, el retiro de algunas construcciones que han invadido de repente la arquitectura original, se necesita excavar. Y por ejemplo, en el caso de San Lázaro, ya se hicieron excavaciones hace como 20 años atrás y sabemos que hay tumbas, ¿no? Porque era un hospital, era lógico. En la pequeña iglesia de Nuestra Señora del Rosario también van a haber excavaciones, por lo tanto, un componente muy importante es el componente arqueológico, y es por ello que estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Cultura. Entonces, Willy, eh, cuando ya estamos, o cuando ya se tomó conocimiento de todo lo que nos estás explicando, de todo lo que viene a ser este proceso, de las decisiones ya tomadas, eh, ¿qué significa para la comunidad, para la gente del RIMAC especialmente, ¿no? Porque, si no me equivoco, están a muy poca distancia estas 3 iglesias, las del RIMAC. ¿Qué significa para la comunidad este hecho de tener, iglesias restauradas que van a preservar el patrimonio del arzobispado de Lima? Bueno, yo creo que hay un componente espiritual importante, hay otro componente que es el componente personal, ¿no? Las personas que viven cerca de un monumento histórico normalmente apropian el monumento porque es parte de su propia historia. Es la iglesia, pues, donde posiblemente se bautizaron, o donde se casaron sus abuelos, o donde ocurrieron otros eventos históricos. O sea, estos edificios, al ser tan antiguos, han sido testimonio de, de un montón de eventos históricos. Y no solamente eventos históricos nacionales, sino también eventos históricos que tienen que ver con cada una de las personas que habitan cerca. Y hablando de ese tema, por ejemplo, en la ermita de Barranco hablamos de que la ermita ha pasado incluso hasta por la guerra con Chile, ¿no? Así es, después de la guerra con Chile la volvieron a reconstruir porque ha pasado por varias reconstrucciones, ¿no? Y justamente eso es lo importante de este tipo de edificios, que son testigos de eventos que no siempre son favorables. En este caso, durante la guerra con Chile, la ermita de Barranco fue incendiada y pocos años después, uno de los generales chilenos, Clinch, ¿no? Hizo una campaña para su restauración. Y bueno, hasta el año 60, la iglesia se siguió restaurando, tuvo varias transformaciones, y en el año 85 ya dejó de funcionar. O sea que imagínate, son 40 años. 40 años se cumplen este 2025, así es, fíjate. Y por lo que hemos visto cuando se hizo la presentación de, corrígeme si me equivoco, del expediente técnico para la restauración, que fueron representantes del arzobispado, estuvo la alcaldesa de Barranco, el fervor de la gente te da a notar que estaban muy contentos con lo que va a suceder. Claro, como te comentaba hace un momento, recuperar estos edificios históricos es un anhelo de la población. Y es interesante que se ha podido trabajar a nivel privado, a vos que somos nosotros, es una institución privada, institucional, y también con el Estado. Hemos llegado a una mesa de acuerdo en la cual se ha podido, pues, sumar esfuerzos para esta recuperación que le hace bien a todo el país. Ahora, Willy no solamente está involucrado directamente con, y le digo a Willy porque ya lo conozco de cierto tiempo, pero él es, bueno, por ejemplo, Willy ha sido director del Museo de la Catedral de Lima, ¿no? Y estamos ahora en un lugar que también es muy emblemático, estamos dentro de las instalaciones del Palacio Arzobispal. Willy, la Catedral de Lima, por ejemplo, ¿no? Eh, La Catedral de Lima es uno de los lugares ya, turísticos, históricos, emblemáticos, ¿no? Que, le dicen a alguien, ¿no? ¿Vas a ir a Lima? La catedral, ¿no? La catedral, ¿en qué momento está, Willy? Tú has estado bien involucrado en todo lo que significa el Museo de la Catedral, has sido director del museo, has trabajado aquí en la catedral. ¿Cómo se encuentra la catedral? Bueno, la catedral ha tenido un proceso de reordenamiento en el cual se han hecho muchos inventarios para poder determinar cuáles son las piezas valiosas con las cuales contamos y poder administrarlas correctamente. En este momento se encuentra en un proceso de mantenimiento.
y también se han hecho trabajos en el sentido de un guión museográfico y también trabajos en el sentido de las exploraciones arqueológicas que vendrán los próximos 20 años. Sí. Eh, por a ver, no lo quiero decir yo, pero, tú lo puedes explicar seguro mucho mejor. La persona que viene, turista nacional, turista extranjero, si viene a la catedral, pasa por el museo, ¿qué es lo que ve? Bueno, la catedral no solamente es un repositorio de piezas históricas importantes, sino también es un monumento arquitectónico importante, muy peculiar. Eh, También es la tumba de muchos conquistadores y es uno de los edificios más importantes del Perú, posiblemente. Así que los turistas que llegan acá a Perú, a Lima, y visitan San Francisco, Santo Domingo, no pueden dejar de pasar por la catedral. Es uno de los monumentos más importantes del país. Incluso ahora hay criptas, ¿no? Sí, Hasta claro, hace unos años no estaban abiertas, ¿no? justamente las exploraciones arqueológicas que se van a hacer van en ese sentido, de conocer mejor cuál fue el proceso evolutivo de la Catedral de Lima y también explorar esas criptas. Sabemos que bajo cada capilla hay una cripta. Y este palacio arzobispal donde nos encontramos ahora, Willy, también condensa mucho de esto. Claro, el Palacio Arzobispal acaba de cumplir 100 años. Fue un museo también durante un tiempo. Alberga piezas muy importantes de la historia artística, de nuestra religión también, y es un sitio emblemático. Es un sitio emblemático. Y Willy, eh, tú que pues, te dedicas a esto, tú que has hecho tu carrera a esto, eres magíster, eres doctor en lo que es arquitectura, especialmente de este tipo de patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? ¿Por qué es importante el patrimonio? El patrimonio es importante. Primero te voy a decir qué cosa es. Ya. El patrimonio es nuestra herencia. Es como cuando hablamos del patrimonio familiar. Cuando muere alguien, te deja un patrimonio. El patrimonio es la herencia, es lo que recibes tú de tus padres, de tus familiares más antiguos. En este caso, el patrimonio histórico, el patrimonio artístico, no necesariamente tiene que ser tu propiedad para que sea tuyo. El patrimonio es de todos porque nos ha forjado como una sociedad. El patrimonio es el testimonio de la historia y de cómo se recorrió esa historia. Es por ello que es muy importante el conservarlo, no solamente el patrimonio arqueológico, sino también el patrimonio colonial, republicano, y el patrimonio es amplio. No solamente tiene que ver con pinturas, con esculturas, con entierros, tiene que ver también pues con costumbres, tiene que ver con evolución. El conservar el patrimonio en realidad es asegurar un tesoro para las generaciones futuras. ¿Por qué? No solamente por lo que representa, sino porque está lleno de información. Y estás en el sentido, Willy, que ahora ha evolucionado tanto lo que es el patrimonio, lo que es la conservación, lo que es la restauración, y entramos a una era digital, inteligencia artificial, digitalización. ¿Cómo vienen las nuevas tecnologías a apoyar los procesos? La inteligencia artificial nos va a ayudar desde el punto de vista de la automatización de los procesos. Justamente va a ahorrar tiempo en el discernimiento manual de las cosas. Sin embargo, la tecnología nunca jamás va a poder tener alma. Y es allí que el ser humano se vuelve imprescindible, tanto para la obra de arte, sea una obra de arte pictórica o una pieza musical. Porque la inteligencia artificial puede emular cosas, mas no tiene sentimientos, que los sentimientos son la base de cualquier cosa en el quehacer humano. Claro, es verdad, las personas nos movemos por sentimientos y lo que más valoramos conforme va pasando nuestra vida, nuestro tiempo en este mundo, son los sentimientos. En eso estamos plenamente de acuerdo. Willy, y aquí siempre se decía, ¿no? Que para los archivos, para las obras de arte, para las obras arquitectónicas, no se les daba la importancia que debería tener en el sentido de escoger a los profesionales exactos, a los profesionales con pericia, ¿no? ¿Eso ha cambiado? Eso ha cambiado, sí, pero también es que nuestra sociedad ha cambiado. Ahora ya hay sitios en donde te puedes especializar. Por ejemplo, en el año 2000 que yo
estaba tratando de especializarme, no había maestrías en restauración acá en el Perú, ahora ya hay. Y sí, justamente, ahora sí se contratan personas especializadas en el tema para poder trabajar en ello. Pero tampoco ha sido del todo malo. En realidad, el Estado, desde 1973 que crean el INC, tenía pues ya una preocupación por el patrimonio. Ahora, este es un proceso. Nosotros, por ejemplo, admiramos a Italia, a España, pero ellos tienen 200 años haciendo eso. Nosotros somos una nación joven, En ese caso, en ese caso. sí. ¿Y hacia dónde vamos, Willy? Porque tú tienes una visión de esto. Mm. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que el patrimonio tiene que ser estudiado con mucha humildad, porque actualmente tenemos conocimiento de muchas cosas, pero nunca vamos a tener un conocimiento pleno, y eso solamente lo van a tener quienes vienen después. Y por eso es importante hablar de patrimonio, pero sobre todo un concepto que no se maneja mucho y que es muy importante decirlo, que el material contiene información. Por eso muchas veces alguien dice: "Lo voy a hacer igual, pero lo voy a hacer mejor". Entonces eso no es conservar el patrimonio, eso es destruir el patrimonio. Lo que hay que conservar es el material. El material es un documento. Eso, por ejemplo, ya se ha comenzado a, bueno, hace muchos años, a ver en el tema arqueológico, con la arqueometría, cuando a partir de pequeñas muestras pueden lograr información muy importante sobre cosas que no te imaginabas, Claro. ¿no? Y es lo mismo. Entonces, cuando uno restaura, porque yo soy restaurador, tienes que ser muy humilde frente al monumento, porque mi trabajo o el trabajo de un restaurador es hacer que el bien se conserve lo mejor posible, sin modificaciones y que llegue al futuro. Y este es un esfuerzo importante, ¿no? Nuestro cardenal está tratando de realizar todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, el esfuerzo de este podcast para la difusión del patrimonio. Y en el patrimonio arzobispal, Willy, si tú tuvieras que darme un podio de las cosas que más dirías son importantes, esto es lo que deberíamos tener como emblema, ¿te animarías a hacer un podio? ¿Te animarías a decir estos o es muy demasiado difícil? Tenemos demasiadas cosas importantes. A ver, vamos a hablar de catedral. En catedral está sepultado Francisco Pizarro, está sepultado el primer alcalde de Lima, seguramente algún conquistador más debe estar también por allí. Imagínate la cantidad de información que contienen sus tumbas, Claro. ¿no? Sobre qué comían, de qué se enfermaron, a qué edad murieron, cuáles eran, Bien. cómo vivían. Esa es la información que transmite el material. Después de eso tenemos muchísimo arte religioso, muchísimo. ¿Y qué cosa? No solamente es el de pintores, de escultores importantes de la época, sino es cómo ellos veían la evangelización de la época. O sea, hay todo un trasfondo aparte de la misma obra de arte, sobre los objetivos y los motivos que hicieron que estas obras de arte existieran. Tenemos elementos de oro y de plata también, que eran parte, pues, de la liturgia de la época, que son muy importantes. Tenemos ropa de muchos papas, documentos importantísimos. Entonces, yo no me animaría a hacer una lista de uno tras otro, sino te diría que el patrimonio histórico, arquitectónico que maneja el Arzobispado de Lima es patrimonio de la humanidad, ni siquiera solamente del Perú. Y para muchos, por entendidos, es el patrimonio más importante de esta parte del mundo, ¿no? Claro, imagínate, pues, el virreinato español tenía 2 puntos importantes, uno en México y otro en Perú. Entonces, desde acá pasaba todo lo que sucedió. O sea, este era el punto de apoyo para todo el país. Y la Iglesia Católica tuvo un rol fundamental en el desarrollo histórico de nuestra nación. Y todos esos tesoros los guardamos. Tenemos muchísima información, no solamente sobre documentos, sino también sobre, qué sé yo, objetos artísticos, joyas, formas de ver la vida en aquella época. Somos los custodios de todo eso.
Excelente. Willy, empezamos hablando de lo importante que es este proceso de la restauración de 4 iglesias, ¿no? De las que ya hemos explicado, de las que tú te has tomado el tiempo de, hacerlo. Pero, em, sigue siendo complicada, la coordinación con el Ministerio de Cultura, con la Municipalidad de Lima, cuando se tratan estos temas, ¿o eso ya ha cambiado, se han agilizado, hay una coordinación distinta? Yo creo que hay una muy buena voluntad de parte de las autoridades y hemos nos hemos encontrado porque tenemos la misma necesidad, la necesidad de conservar el patrimonio. Entonces, el Ministerio de Cultura hace todos los esfuerzos para que las cosas funcionen. Nosotros también estamos apoyando desde todos los puntos de vista para que estas cosas funcionen y las municipalidades también están comprometidas. Entonces, como te digo, es un evento histórico. No siempre suceden estas cosas, o no siempre han sucedido, por lo menos. Estamos pasando por momentos importantes, importantes. Y ahora, Willy, em, ya para ir cerrando como conclusión, como reflexión final, eh, nuevamente, ¿no? Hacer hincapié en esto. Lo importante que es este legado, no solamente de las 4 iglesias que se van a restaurar, no solamente la catedral para esos espacios, sino todo lo que involucra el legado del patrimonio arzobispal. ¿Por qué? ¿Por qué debemos considerarlo y por qué tenemos que apreciar? Bueno, yo creo que la sensibilidad de nuestro cardenal le ha permitido preocuparse personalmente de este patrimonio, porque él entiende que allí radica la historia de nuestra evangelización. Es más, estoy segurísimo que eso también lo tenía presente Juan Pablo II cuando vino en sus viajes y bautizó a una de nuestras imágenes como la Virgen de la Evangelización, Claro. ¿no? El Perú fue un punto de apoyo importante para la cristiandad de todo Sudamérica. Entonces, creo que esa es la importancia del patrimonio que custodiamos, ¿no? Somos un bastión histórico en la evangelización. Perfecto. Entonces, nuevamente ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio, Voces del Patrimonio, esta vez con la especial presencia del arquitecto Wilfredo Torres, que nos ha dado una clase de todo lo que es esta preservación, esta restauración. Ya saben, se vienen 4 iglesias emblemáticas, van a ser nuevamente puestas en función, empezar este proceso de restauración. Y qué bueno, con ustedes hasta otros Voces de Patrimonio.